¿Sabías que Darkseid desechó el guantelete del infinito como simple basura al descubrir que solo funciona en el universo Marvel y que solo destruye seres originarios de allá, por lo que le resultó inútil? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a Culturar, un espacio de pantalla E donde hablamos de cine, cómics, películas y por supuesto muchísimas cosas más, superhéroe. Siempre agradecidos con Diego Rodríguez, que ha estado ahí muy pendiente, y también con Nicolás Muñoz, que son nuestros, digamos que, mentores en todos estos espacios. Muchísimas gracias. Y como lo dije anteriormente, hace 8 días, hoy vamos a seguir con un tema que estaba espectacular, que era DC versus Marvel o Marvel versus DC. Así que si no estuvieron muy atentos a ese pequeño episodio, pueden revivirlo en YouTube por pantalla y por supuesto seguir todas las redes sociales de nuestra empresa, tanto en Facebook, Instagram, YouTube. Estamos en multitransmisión. Aparte de los invitados que estuvieron con nosotros hace 8 días, yo quiero darle la bienvenida a Pamela. Pamela también es estudiante de la Universidad La Gran Colombia en Derecho. Y bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Hola Cami, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Esto es algo realmente nuevo y espero que los aportes que pueda dar sean bastante importantes y que nos ayuden a todos. Bueno, muchísimas gracias, Pame, por estar aquí con nosotros. Tú sabes que esta es tu casa. Yo sí pido disculpas porque estoy aquí, mejor dicho, súper sofocada, sudando como siempre, pero bueno, dejarnos sus comentarios de qué parte del mundo incluso están, porque nos pueden ver a nivel nacional e internacional. Como siempre, bienvenidos a Max, que es de nuestra casa, a Joseph, que estuvo en el anterior capítulo, a Oscar, al profe Alejo y por supuesto a Carlos, que también es de la Universidad Militar Nueva Granada. Listo. Para contextualizar un poco, profe Alejo, hagamos un pequeño resumen del capítulo anterior. Bueno, sí, entonces como contexto introductorio, en el capítulo anterior vimos la rivalidad entre Marvel versus DC. Les comenté que había un cómic crossover que se dio en 1996, que tuvo 4 libros y que generó, digámoslo así, lo que hoy tenemos. Esa rivalidad fuerte entre 2 casas editoriales, entre 2 universos cinematográficos, entre DC versus Marvel. Los invitados dieron grandes aportes, enriquecieron muchísimo la cultura pop, y tomaron partido, digámoslo así, cuál era la casa de estudio favorita. Pero gracias a Carlos tenemos un segundo programa, ya que nos hizo investigar toda la semana cuáles habían sido los plagios más importantes que se habían dado en las distintas casas. Entonces, si me permiten, yo puedo dar un contexto ya, ese fue el resumen del contexto de cuáles son los plagios más importantes que se han hecho, ¿no? Yo sostengo que la primera casa editorial fue la de DC. Entonces es Marvel, pues se han copiado mutuamente, ¿no? Pero es Marvel la que le ha copiado más a DC. Un ejemplo de esto es Superman, símbolo icónico que fue reproducido en distintos tiempos y por distintos artistas con nuevos personajes como Sentry. Sentry, que es, se recupera con el sol, vuela, tira rayos, tiene super fuerza. Extraterrestre, es súper fuerte, vuela, se regenera, y tiene un aspecto parecidísimo a Superman. Adam Warlock, extraterrestre, vuela, tiene super rayos también, se regenera y también tiene super fuerza y es invulnerable, como Superman. 3 de ellos, todos copiados supuestamente por el canon original, que es Superman en DC. Batman que también tiene un origen ya casi 80 años, un poco más, tiene varias copias. Uno en Marvel se llama Moonlight, así como Batman se llama el Caballero de la Noche, Moonlight es el Caballero Luna, ¿sí? Y el Caballero Luna es un peleador, es enigmático, pues la diferencia es que su uniforme es totalmente blanco, pero tiene los mismos componentes. Pantera Negra en su estructura, digámoslo así, en la manera de su disfraz,
es una referencia muy icónica a Batman. Aquaman, su copia es Namor, que también está en el agua, también es Atlante, también es rey, tiene hasta su narrativa y parecido igualito. En el tema uy, se me iba otro tan importante, de Flash. Flash tiene también una copia que es Quicksilver. Entonces, que fue en Flash es primero, Flash se desarrolla en la década de los 40, Quicksilver va a llegar en 1975-1976 en la edición de los X-Men, que tiene velocidad y utiliza también la super velocidad. Y así han tenido una cantidad de plagios enormes. Precisamente uno de los compañeros en la sesión pasada dijo, tengan en cuenta que ahora el villano más importante de Marvel es Thanos, y Thanos ya era también una copia de Darkseid. Entonces, ese estilo de copias han mostrado, digamos así, esa riqueza literaria de DC, que han tenido que ser reconducidos en el aspecto creativo de Marvel. No sé qué opinan los compañeros. No, aquí ya hoy es para donde Carlos. Carlos, yo recuerdo muy bien que hace 8 días, como lo mencionó el profe Alejo, dejaste sobre la mesa todo el tema de la copia de estos personajes. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, gracias por los créditos, además. Yo pienso que no solamente, si uno ve el staff como personajes subvalorados como Jack Kirby, han pasado de una casa a otra. Y eso también puede explicar tantas similitudes entre una casa y otra. Y digo subvalorados porque si alguien le pregunta hoy a algún niño de 20 años, bueno, de 15 si se quiere, ¿quién es Stan Lee? Todos van a decir el viejito que aparece en las películas de Marvel. Y si le preguntan quién es Jack Kirby, no tienen la menor idea cuando Jack Kirby es igual, o voy a decir una barbaridad, incluso más importante que Stan Lee para el mundo de los cómics. Por otro lado, lo que yo decía, la competencia de estas casas se ha hecho un bien gigante. Entonces, un bien gigante es, hoy en día, esas copias han funcionado muy bien. Entonces, si se quiere mirar un par de ejemplos, entre Namor y Aquaman, el personaje copiado es Aquaman, pero el famoso es Namor. Incluso cuando salió, al revés, el personaje es Aquaman. Es Aquaman, exacto. Pero la copia también, o sea, Aquaman copia a Namor y es él el que se vuelve famoso, y eso ha pasado en una cantidad. Entonces yo voy a hablar de un caso específico que me voy a referir a este porque me encanta, y a muchos les va a doler saber que X-Men es una copia. Es una copia de uno que se va a volver famoso dentro de poco porque se está sacando material de este grupo de mutantes que se llama Doom Patrol o la Patrulla Condenada. Es polémico porque salió solo unos meses antes que X-Men en 1963, pero las similitudes son obvias. A ver, son grupos de mutantes, los X-Men luchan contra la hermandad de los mutantes malvados, Doom Patrol lucha contra la hermandad de los malvados, The Brotherhood of Evil, y los otros, The Brotherhood of Evil Mutants. Ambos son grupos de mutantes y la cabeza de ese grupo de mutantes es un mutante lisiado que anda en silla de ruedas. Como el profesor X. Ahora, si alguien, yo creo que sin duda el X-Men más querido por la comunidad de los seguidores de los cómics es Wolverine. Y acaba otro golpe duro porque Wolverine es una copia de otro personaje que se llama Timberwolf, que salió en 1964, o sea, más o menos 10 años antes que Wolverine apareciera por primera vez en Hulk. Y los poderes de este mutante, Timberwolf, está inspirado en un animal, en un lobo, se cura, es más ágil y tiene garras. Vamos con estas curiosidades. ¿Sabías que el encargado de publicaciones Marvel, Martin Goodman, odiaba la idea de un superhéroe con poderes de insecto? Cuando Stan Lee y Steve Ditko llegaron con la idea, Goodman no quiso perder tiempo. Les dejó usar la idea de Spider-Man en una revista que estaba por ser cancelada y para la cual necesitaba historias con que llenar las últimas páginas. ¿Una copia?
A ver, aquí empezó, a ver, muéstrenos. Acá llegó el Wolverine. experto. Oscar es amante a ese tipo de mutantes. Oscar. La idea de Wolverine nació inicialmente y por eso digo que no, y me resistiría a creer que es un plagio porque Wolverine inició con la idea de Capitán Canadá. Como vieron que el nombre de Capitán Canadá no pegaba, entonces vieron el nombre del animal y lo acondicionaron a él con las características. Pero la idea inicial de Wolverine, de Logan, era ser Capitán Canadá. Esa es mi corta intervención, gracias. Oscar, ¿cuál es tu X-Men favorito? A Oscar le gusta Magneto. ¿Cierto que sí? Sí, yo amo a Magneto, la verdad me parece, es que para mí es como villano y a la vez es héroe, es esa mezcla de los dos. Y no sé, me acuerda mi amistad con Joseph. Joseph sería el profesor. Entonces, ¿usted se autorreconoce Magneto? ¿Quién se reconoce Magneto en esa relación de amistad? Yo sería Magneto. Volvimos a lo mismo, Dios. Pero bueno. Bueno, no. Dejarlo ser Magneto. ¿Se va a disfrazar en octubre? No, yo ni por me rapo. No. ¿Qué tal es, Max? Frente a lo que mencionaba, digamos, con todo este tema de los X-Men y las copias que se han venido realizando con algunos personajes, ¿crees que sí sea cierto? O sea, mira esa discusión que hay entre Carlos y Oscar. Sí, creo totalmente lo mismo. Entre ambas casas se han plagiado los personajes. Uno de ellos, por ejemplo, es Ojo de Halcón, es un plagio de Flecha Verde. Flecha Verde fue en el 41 y Ojo de Halcón en el 64. Y son personajes totalmente iguales. O sea, la diferencia es el traje, pero los dos son los expertos con el arco y la flecha. Entonces creo que sí. Por ejemplo, otro personaje que hoy es más famoso, que es Deadpool. Deadpool es una copia de Slade o Deathstroke. En 1991 se fundó Deadpool y mucho más viejo Slade. Entonces creo que para mí sí se han copiado, y uno de ellos, para mí, de los más famosos plagios de Marvel, es para mí Thanos, que copió a Darkseid. Darkseid, que es un loco también que quiere conquistar al mundo, quiere encontrar la ecuación antivida, y en cambio Thanos quiere conquistar el mundo, moldearlo a su manera, encontrando el guantelete y las gemas del infinito. Entonces creo que la copia ha sido bien grande entre estas dos casas. Bueno, ya que tú mencionas a Thanos, ya cambiando un poco más, pues digamos que cambiando un poco de tema y enfocándonos a este plano, Pamela, para ti, frente a Thanos, ¿cómo lo describes? Thanos, pienso que él como tal no es un villano. Pienso que lo que quiere es que haya un equilibrio, porque por eso mismo es que él destruye como la mitad de la población, como que haya un equilibrio también no solamente con el ecosistema, sino que nosotros aprendamos a vivir con él, y no que realmente los malos ni siquiera es él, sino somos nosotros, y quiere que nosotros veamos eso, que nosotros somos los que realmente estamos destruyendo. Yo quiero complementar a Pamela, y es que Thanos, ahí donde ven Thanos, es la viva muestra de un hombre enamorado, porque Thanos hace todo eso para cortejar a la muerte y poder conquistar y enamorar a la muerte en algunas versiones de los cómics. Esta versión que Pamela nos da es una versión un poquito cinematográfica, pero pues la versión de Thanos busca hacer y construir las gemas del infinito porque está enamorado de la muerte y quiere demostrarle que él es digno de ella. Eres como muy romántico, ¿no? Siempre no sabes si Pamela, frente al tema, digamos, pero Camila, la única que lo ve romanticón eres tú. Eso que está diciendo es canon del cómic de Thanos. No. Yo no lo estoy viendo así. Me parece, digamos que
frente a la opinión que está dando Pamela, sí es un equilibrio, es un tema de realidad que me encantaría tocarla más adelante frente a la filosofía de la realidad, ¿no? La filosofía de la vida, ese equilibrio que en este momento, incluso en el 2020, se ha venido pues tratando. Pame, para ti, ¿cuál es el mejor plagio? Digamos, en los personajes, ¿no? Me perdonarán, no sé cómo se pronuncia bien, es Bullseye y Deadshot. Esos personajes son muy parecidos, ambos tienen totalmente desarrollada la puntería, ambos son expertos en armas, son personajes realmente serios, ambos pelean contra superhéroes, contra policías, también tienen un enemigo principal. Deadshot lucha contra Batman y contra Daredevil. Y Bullseye pelea contra son Daredevil. muy similares. Sí. Bullseye es enemigo de Daredevil y Deadshot es enemigo de Batman. Y son idénticos. Carlos está que habla por el tema de Thanos. Carlos. Bueno, sí, lo que yo les había dicho al inicio, que eso de la copia de personajes ha sido más una herramienta que un real plagio. Los favorecidos hemos sido los fans. Y, por ejemplo, en la copia pues, más importante hasta ahora, que yo creo que ha sido Thanos a Darkseid, porque ambos son los enemigos, los antagonistas principales de sus respectivos universos, podemos ver que el Thanos cinematográfico es mucho más copia de Darkseid que el Thanos que salió por primera vez en las historietas. Y yo creo que hemos sido favorecidos por esa copia, porque si en la guerra del guantelete del infinito en cine nos hubieran vendido un Thanos que está enamorado de una muerte y que mata a todo el mundo solo por enamorar a la muerte, eso no pega lo bien que pegó en el cine, de la manera que pegó, y no hubiera sido la película más fácil que ha aparecido hasta ahora. Si ustedes le preguntan a cualquier fan de Marvel Comics cuál es el mejor villano que tiene Marvel, va a decir Thanos. Pero si hubiera sido el Thanos intentando enamorar a la muerte y por eso mata a todo el mundo, dice, yo no sé por qué metieron ese villano, ese man se fumó algo, no sé, no me hubiera gustado tanto. Bueno, vengan, yo quiero mostrarles algo antes de seguir, ¿sí? Miren, este es uno de los personajes que ahorita estaba diciendo, creo que Max, este es Deathstroke, ¿sí? Deathstroke es el enemigo de Superman, ¿sí? Y este es Deadpool. Son los mismos, efectivamente. Y los dos tienen el mismo poder de regeneración, son mercenarios, solo que Deathstroke es más viejo y dejó de envejecer cuando toma el suero del supersoldado. También tiene un suero del supersoldado. Lo interesante es lo que dice Carlos. Efectivamente, nosotros que somos como fans, pues disfrutamos, digamos así, de esta multiplicidad de personajes que podemos escoger el que queramos, ¿sí? Pero plagio sí hubo. Aquí debemos haber invitado a César Barón, porque sí hay unos plagios bastante evidentes en el mundo del cómic y sobre todo de Marvel versus DC. Bueno, profe, Max, yo quiero poner algo sobre la mesa y empezamos con Max, después con Joseph, ¿listo? ¿Cuál es, digamos, el personaje menos aclamado por los fans? Max, ¿tú qué crees? Menos aclamado por los fans. Ajá. Si hablamos de pronto de DC, los últimos años, y creo que la misma casa le ha dañado la popularidad, creo que Aquaman en esta última película ha levantado un poco más el personaje, pero infortunadamente con otras series ha dañado mucho la identidad que significa Aquaman. Era un meme. Marvel, para mí el personaje que menos le doy importancia es a Ojo de Halcón. El resto, para mí, todos los personajes de Marvel son interesantes para el público. Bueno, interesante, Joseph. ¿Milo? Pues para mí el personaje menos aclamado. Sí. Pues la verdad es muy difícil la pregunta, porque ya dependería de cada contexto. Si por ejemplo, si tú miras, digamos en Colombia, yo creo que los personajes de DC el menos aclamado, no sé si ustedes supieron que DC tenía un villano que era colombiano. Que de No, ¿cuál? Es este de acá, pero a ver si se alcanza a ver. Es que no sé pronunciar, pero ¿saben que le daba los superpoderes a este villano colombiano? ¿A que no adivina? La cocaína. Ajá, sí, le daba los poderes de la cocaína.
Entonces, en ese contexto, pues digamos que el personaje menos aclamado por nosotros los colombianos sería ese personaje. ¿Cómo es que el enemigo, un villano creado por DC Comics colombiano, tiene sus superpoderes en la cocaína? Entonces, pues eso es un poco, pues, estigmatizador. Entonces, en ese contexto, pues ya dependería, no sabría decirte a ciencia siempre cuál es el villano menos aclamado o el personaje menos aclamado. Ya depende del contexto. Ahora unos mensajes. Ya. ¿Sabías que DC mantuvo a Marvel funcionando y compitiendo? Así es. Durante los años 50, muchas editoriales de cómics operaban sus propias distribuidoras. Pero a mediados de 1956, la distribuidora American News quebró y Marvel se quedó sin forma de hacer llegar sus cómics a miles de lectores. En DC le ofrecieron encargarse de la distribución, como una forma de sacarle dinero a los numerosos cómics que Goodman debía distribuir, y lo hicieron a través de su distribuidora Independent News. Así fue como DC mantuvo con vida a su principal competidor. Ok. Oscar, frente a los personajes que hemos mencionado, frente al plagio, ¿cuál es el menos aclamado? Uy, no puedo responder con otra. Tengo cuenta con que no he dicho. Se escucha un poco de interferencia. Chicos. Oscar. ¿Ya? Ya. Te puedo responder con uno que no está, bueno, sí, mejor te respondo a la pregunta. Menos aclamado. Es que todos los que dijeron son aclamados. De pronto sí compartiría lo que dijo un compañero ahorita, Aquaman. Aquaman sí, la verdad, ese personaje lo quemaron mucho y se lo llegaron al punto de que DC tuvo que recuperar esa película, por decirlo así, el honor y la hombría de Aquaman, porque ya lo tenían muy, muy acabado, dieron muy duro a ese personaje. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, comparto también en que Aquaman fue un personaje súper pisoteado. Cuando yo decía que era un meme, es que el personaje era más usado para comedia en Adult Swim que para cualquier otra cosa. Era del personaje que todos se burlaban. Sin embargo, quiero decir eso, aunque DC pisoteó a Aquaman, por lo menos le dejó los pantalones. Namor anda por ahí en Arizona. Entonces, de ese par, diría yo Namor. Y otro personaje menos aclamado, que también hay copias, y no hemos hablado de él, pero Plastic Man, ojalá yo darme con una imagen de Plastic Man, pero es más o menos la copia de, bueno, Rick Richards, el hombre fantástico. El fantástico. Y Plastic Man son lo mismo. Plastic Man sí es un personaje que, mejor dicho, para el olvido, realmente. Incluso cuando a Rick Richards le ha ido tan mal con la última película que sacaron de los Cuatro Fantásticos, que le hicieron como por no perder los derechos. Ok, profe Alejo, bueno, ya que no está Armando, lastimosamente ya han sido dos viernes que no nos ha podido acompañar, pero bueno, frente al tema de ventas, ¿qué tal? Digamos que, ¿quién ganó en plagio? Ganó Marvel. ¿Saben por qué? Porque Marvel, pónganle cuidado qué ocurrió. Era la década de los 60 y todo lo de ese lo tenía Hanna-Barbera, ¿sí? Entonces Hanna-Barbera, como fue la que hizo las animaciones, ahí salió los Super Amigos, y ahí sale el Aquaman que no les gusta a ustedes, el Aquaman mono, con un traje naranja, con pantalones verdes, y que para poder ellos estar en televisión en la década de los 60, que eso se ve en cultura popular, tuvieron que quitar cero violencia, entonces los problemas eran ecoambientales, era un personaje que daba más educación pedagógica como superhéroes a los niños que demostrar una historia. Ese fue el sacrificio, por ejemplo, de los superhéroes en la década de los 60. Bueno, pero yo sí tengo que decirles algo. El éxito lo tuvo fue Marvel. Marvel, como la casa de juguetes
estuvo primero Kenner, estuvo después Hasbro, han producido muchísimo merchandising que ha generado, digámoslo así, que ganaran. DC se quedó, después de Hanna-Barbera pasó a Mattel, y en Mattel pues hicieron las figuras, digámoslo así, que es como para juguetes, las que son de combate, que son millones y millones que salen de cada año para ventas. Hoy en día se está rehaciendo el merchandising de DC por McFarlane Toys. McFarlane es el que crea Spawn, y ahora ellos tienen la licencia para hacer las nuevas figuras de DC. Bueno, ese estilo de cosas, yo también quiero también contribuir con el personaje menos aclamado. Lo primero que quiero aclarar es que el Aquaman, y en la sesión pasada hablaban del Batman de los 60 de Adam West, no son todos echados al traste, no son malos, ¿sí? Ese fue el Aquaman de esa época, y estuvo vivo durante ese momento, y fue, digamos así, para nuestros padres y abuelos fue un personaje súper querido. Plastic Man es todavía mucho más viejo, está en la década de los 50 y fue primero que los Cuatro Fantásticos. Y el Plastic Man anda con un traje rojo, como si fuera un vestido de baño enterizo, porque como es un hombre de plástico se estira, entonces tienen que verse las extremidades. Entonces es muy interesante que hoy lo que creemos que es ridículo, antes eso es lo que se llamaba la cultura kitsch. La cultura kitsch se da también en un momento de la humanidad determinado, que era disruptivo, que era súper colorido. El Batman colorido, ¿quién se iba a imaginar que un personaje tan oscuro iba a ser de azul encendido, ¿sí? Y, por ejemplo, en las páginas de Batman eran con verde limón, era muy con los ácidos, eran otro tipo de lecturas. Entonces, no hay que echarles tampoco al traste o castigar a un personaje. Aquaman tiene una riqueza literaria o narrativa muy grande, incluso más que la de Namor. Aquaman, por ejemplo, es tan importante que para poder restaurar el universo de DC, va a ser uno de los ejes centrales. Ya se vio en la película En Solitario, en la Liga de la Justicia gustó mucho, pero aunque lo criticaban porque ese era como el nuevo Thor, ¿sí? El Thor de DC, ¿sí? O sea, la pinta que se da. Pero no sacrifiquen, digámoslo así, esa visión del Aquaman naranja. Incluso el último guiño, cuando sale Aquaman en la película con el traje clásico, eso lo hace recuperar muchísimo de su narrativa. Yo quería también decirles que hay clichés o plagios que de verdad debieron eliminarse. Ejemplo, Sentry, ejemplo, Hyperion, que era clarísimo un plagio directo a Superman, y que incluso para poderlo reeditar y vender, pues fue bastante grosero, ¿sí? Entonces ahí está, digámoslo así, de los que creo que han sido menos aclamados, que a la gente no le gustó ver a Hyperion en Marvel o ver a Sentry, porque era una clara referencia a Superman. Ahora vamos con unos mensajes. ¿Sabías que después de la Segunda Guerra Mundial los superhéroes desaparecieron del centro de la escena? Se dice que únicamente Superman, Batman y Wonder Woman eran los que todavía estaban en circulación. Sin embargo, Fawcett Comics continuaba publicando Capitán Marvel, un superhéroe que durante la década del 40 tuvo muy buena recepción y estuvo presente hasta 1953 en las tiendas. Al final, el personaje fue eliminado, pero no por falta de ventas, sino porque DC Comics denunció a sus creadores por las similitudes con Superman. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, profe Alejo, muchísimas gracias para todos. Faltaron muchos temas, ¿no? Faltó el tema de Superman con Thor, con el tema del martillo, faltó Batman con el tema del Guasón, ¿Me das una última intervención? Cosas más.
pero lastimosamente el tiempo se nos acabó aquí en Cultural. Muchísimas gracias a todos por participar, a Mats, a Oscar, a Joseph, a Pamela, a Carlos y al profe Alejo también. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Besos, abrazos para todos y síguenos en nuestras redes sociales de Pantalla E. Chao, chao.